La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para autorizar a sus Fuerzas Armadas a actuar por tierra, mar y aire contra los cárteles del narcotráfico considerados como terroristas ha puesto en alerta a muchos países, incluyendo México. Pero es una muestra más de la decisión de la Casa Blanca de actuar contra estas organizaciones, sobre todo si no se desmantelan las redes políticas de la protección que, por supuesto, estos grupos están gozando, ¿no, Jorge? Sí, la orden de Trump ha ido acompañada de reportes de prensa, sobre todo del New York Times, muy interesante lo del New York Times la semana pasada, sobre cómo continúa con diversos métodos el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana y también de otras medidas como el aumento de $50 millones de recompensa para quien ayude a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien se acusa de encabezar al cártel de los Soles, asociado, dice el gobierno de los Estados Unidos, al cártel del Tren de Aragua y al cártel de Sinaloa. Mientras que Joaquín El Chapo Guzmán se le autorizó reunirse y hablar por teléfono con su abogado desde la prisión de máxima seguridad en Colorado. Hace unos días, El Chapo Guzmán había enviado una carta al juez Brian Cogan en la que denunciaba estar incomunicado y en la que se dejaba entrever que podría estar dispuesto a cierto tipo de negociación. La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para autorizar al Departamento de la Defensa a emprender ataques militares contra los cárteles del narcotráfico sigue generando reacciones. De acuerdo con la información divulgada por el diario estadounidense New York Times, el Pentágono se encontraría diseñando opciones de ataque contra grupos criminales en América Latina, entre ellos 6 cárteles mexicanos. En febrero, el Departamento de Estado designó a 6 grupos del narcotráfico mexicanos organizaciones terroristas transnacionales. Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. Esta información se suma a la divulgada por la cadena Fox News de supuestos sobrevuelos de drones de la CIA en territorio mexicano. Sobre estas declaraciones, el gobierno mexicano aseguró este lunes que si alguna aeronave sobrevuela nuestro país, tendría que ser bajo la coordinación y la petición de México. Tras insistir en la colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad, la presidenta de México indicó que jamás permitiría que el ejército estadounidense pisara territorio mexicano. Lo cierto es que pese a las acciones de las fuerzas federales contra el tráfico de la droga a Estados Unidos, los cárteles siguen pasando narcóticos por la frontera. Otra publicación del New York Times muestra el modo de operar de los narcotraficantes para pasar la droga. El artículo relata la operación de un hombre de 58 años, mecánico de profesión, que llevaba más de 20 años trabajando para el cártel de Sinaloa, reparando y cargando coches con cocaína, metanfetamina y ahora fentanilo. El sujeto indica que se encuentran bajo mucha presión debido a las acciones de ambos gobiernos, además de que el cártel también se ha visto afectado por luchas internas. Señala que el cártel se adapta a cruzar cargas más pequeñas, pero que con las acciones de las fuerzas de seguridad sale más caro el tráfico, entre ellos el pago a agentes fronterizos estadounidenses. El endurecimiento de las acciones de la Casa Blanca va de la mano con anteriores declaraciones del presidente Trump sobre la operación de los narcotraficantes, vinculadas con redes políticas de protección. Es por eso que la administración Trump aumentó el monto de la recompensa que ofrece por el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien vincula con el narcotráfico de la mano de grupos criminales, entre ellos el cártel de Sinaloa. The Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. En junio, Hugo Carvajal, militar retirado, exdiputado y en su momento jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista, se declaró culpable de 4 delitos vinculados al narcotráfico y narcoterrorismo en un tribunal federal de Nueva York. Por lo pronto, la justicia estadounidense autorizó que Joaquín El Chapo Guzmán pueda reunirse con su nuevo abogado, Israel José Encinosa, en la prisión de máxima seguridad en Colorado. La autorización se da luego de que un juez le negara la petición de contacto con su defensa.
Mientras que en el caso de Rafael Caro Quintero, el juez Frederick Block fijó un plazo de 7 días para que el gobierno de Estados Unidos responda a la solicitud de los abogados del capo para relajar las estrictas condiciones de aislamiento en que se mantiene al fundador del Cártel de Guadalajara. El llamado narco de narcos es acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. La notificación sobre la aplicación de las medidas administrativas especiales deberá presentarse a más tardar el lunes 18 de agosto. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire, todo esto hay que ponerlo en un contexto, si no termina siendo muy difícil de entender. No son acciones aisladas, están todas concatenadas. Hay una escalada en esto de la autorización a las fuerzas militares para actuar contra los grupos terroristas, lo que ellos califican como terroristas, que son los cárteles del narcotráfico, y es una escalada donde ha tenido distintas etapas. Los aranceles, la cancelación de visas, el establecimiento de recompensas, las acciones encubiertas. Dentro de las acciones encubiertas se dice que no se aceptará una invasión y que no se aceptará que fuerzas militares entren en territorio nacional. Pues alguien tendría que informarles a las autoridades que hace un año, cuando se llevaron al Mayo Zambada, eso fue una operación encubierta del gobierno de los Estados Unidos. No llegó por su propia voluntad el Mayo Zambada a los Estados Unidos. Eso fue una operación encubierta. No se trata de invasiones, sino de acciones extraterritoriales encubiertas. No están hablando en Estados Unidos de que se estén encargando del narcotráfico en su país, aunque hay una orden ejecutiva también del presidente Trump, que le encarga al Comando Norte encargarse del tema del fentanilo y encargarse de la frontera. Por primera vez, la frontera de los Estados Unidos está protegida por más de 10.000 elementos del ejército estadounidense. Hay acciones encubiertas con distintos escenarios, algunos nada encubiertas, como fue la intervención en Panamá cuando se detuvo a Manuel Noriega. Sí fue encubierta la intervención en Pakistán para matar a Osama Bin Laden, o la realizada en Siria, apoyando a distintos grupos para acabar con el régimen de Assad. Esas son operaciones que se están viendo y que se pueden realizar. La operación del New York Times, la información del New York Times de la que hablábamos también es interesante porque reafirma algo que sabemos. El tráfico de fentanilo no se va a acabar. A pesar con todas las dificultades que tienen los cárteles, siguen traficando fentanilo, regresando a los básicos, que es una multitud de envíos de menor cantidad en lugar de los que se hacían por toneladas. Finalmente, en estas intervenciones encubiertas, vamos a ver que la mira, por lo menos la primera mira, está puesta en Venezuela, con esta recompensa de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque además de todo esto del narcotráfico, de todos estos elementos, Venezuela está firmemente aliada a Irán, a Rusia, a China y a Cuba. Un espejo, Viviana, en el que nos debemos mirar. ¿Por qué? Porque muchas de esas alianzas no son tan explícitas como Venezuela, pero son alianzas que también se tienen en México. Bueno, estas alianzas precisamente escribía hoy en La Razón, cuál es la gran diferencia entre la detención del presidente Noriega en Panamá con una posible detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Y es que Noriega, en ese momento, quien había sido cercanísimo a Estados Unidos antes de que fuera declarado estar con los cárteles de la droga y el crimen organizado, había incluso colaborado con la CIA, bueno, ya estaba prácticamente debilitado. Nicolás Maduro, ¿qué es lo que le da fuerza? Bueno, sin lugar a dudas es que sí tiene un grupo criminal muy fuerte atrás, pero en ese grupo criminal también están las Fuerzas Armadas de Venezuela, que trabajan también en algunas de las Fuerzas Armadas de Venezuela trabajan precisamente para el Cártel de los Soles, y además de todo, como bien decía Jorge, Nicolás Maduro tiene alianzas con países muy poderosos que podrían salir a defenderlo, como Rusia, China, y bueno, vemos gran parte de América Latina, salieron a defenderlo el presidente de Colombia, el presidente de Nicaragua, y bueno, ahí están las cosas, y bueno, como bien dice Jorge,
lo que podríamos ver no sería una afectación directa, una confrontación directa, Estados Unidos llegando por él, sino fuertes golpes de alguna manera muy certeros. Y mientras tanto, el propio Trump ha comparado a Washington, D.C. con la Ciudad de México, así como diciendo que era lo peor de lo peor, donde había más violencia, y dijo que en la capital estadounidense hay más asesinatos que en la capital mexicana. Ha ordenado una movilización de la Guardia Nacional en la capital para que se tome el control de la seguridad y se limpie, además de las personas que hoy no tienen hogar. Estados Unidos hoy tiene una crisis porque tiene muchísimas personas, los llamados homeless, que se han quedado sin hogar y muchos de ellos están incluso adictos al fentanilo. Habrá que ver esta crisis cómo la resuelve Estados Unidos. En Washington, D.C., capital de los Estados Unidos y sede de la Casa Blanca, habrá un despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional. Incluso, de forma temporal, el Departamento de la Policía Local estará bajo control federal para combatir lo que, según el presidente Donald Trump, constituye una ola de anarquía. No, we're getting rid of the slums where they live. Caravans of mass youth rampage through city streets at all times of the day. They're in ATVs, motorbikes. They travel pretty well until you knock the hell out of them because it's the only language they understand. Aseguró que la delincuencia en Washington, D.C. es peor a la registrada en la Ciudad de México. The murder rate in Washington today is higher than that of Bogotá, Colombia, Mexico City, some of the places that you hear about as being the worst places on earth, much higher. This is much higher. En medio de la decisión, decenas de habitantes salieron a manifestarse en contra del despliegue de la Guardia Nacional. De acuerdo con ONGs, en 2024 la capital estadounidense alcanzó su nivel más bajo en 30 años en delincuencia violenta, mientras que datos oficiales indican que la capital estadounidense hubo 1.600 delitos por cada 100,000 habitantes en 2024, por 52.723 delitos en la capital mexicana. Pero Trump rechazó las críticas de que está creando una crisis para justificar la expansión de la autoridad presidencial en una ciudad con una fuerte presencia demócrata. Además, cientos de oficiales y agentes del FBI, ICE, DEA y la ATF se han desplegado por toda la ciudad en los últimos días. Y no solo será la capital estadounidense. El mandatario también dijo que el Congreso debería poner fin a las reformas en Chicago, Nueva York y otras ciudades que permiten a algunos delincuentes acusados salir de la cárcel antes de sus juicios sin pagar una fianza en efectivo. Los conservadores afirman que esto conduce a mayores tasas de delincuencia, aunque un estudio del Centro Brennan para la Justicia, una organización no partidista de la Universidad de Nueva York, no encontró evidencia de ello. A la limpia de barrios con alta incidencia delincuencial se suma que Donald Trump hará una limpia de las personas sin hogar, pese a que un informe publicado por el gobierno de la ciudad de Washington en mayo pasado indicó que el recuento de personas sin hogar en enero mostró una disminución del 9% con respecto al año anterior. La mayoría de estas personas se encuentran en refugios de emergencia o viviendas de transición en lugar de en la calle. Bueno, en términos de la política interior de Estados Unidos, es una intervención del presidente en su capital con sus fuerzas militares, la Guardia Nacional, que responde ahí, en los demás estados de la Unión, responde a los gobernadores, o tendría que responder a los gobernadores. En Washington, D.C. responde al propio presidente, en eso interviene. Para nosotros lo importante es que se diga que la Ciudad de México es uno de los peores lugares del mundo, pero Estados Unidos interviene en muchos ámbitos, en una decisión que tiene incidencia en la política nacional. El Departamento de Justicia de la Unión Americana acusó a dos empresarios mexicanos tabasqueños de violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, residen allá en Estados Unidos. Se trata de Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila. Enfrentan cargos por conspirar para pagar
pagar al menos $150.000 en sobornos a funcionarios de Pemex y de su subsidiaria, esta que es un desastre, Exploración y Producción. El acuerdo con el fiscal general adjunto interino, Matthew Galeotti, los acusados manipularon procesos de licitación, ofrecieron dinero en efectivo y artículos de lujos con los que obtuvieron contratos al menos de $2,5 millones de dólares. Esa es la información entre 2019 y 2021. Rovirosa Martínez está detenido, Alberto Ávila continúa prófugo, pero estos dos empresarios son dos empresarios tabasqueños que operaron en Tabasco durante el sexenio pasado y donde se están buscando, uno de ellos, Rovirosa sobre todo, es muy joven, se están buscando precisamente los links, los lazos que tuvieron con la administración pasada para cometer estos actos de corrupción. Con un punto adicional, es de las primeras veces, por lo menos que recordemos, que Estados Unidos actúa por actos de corrupción cometidos por empresarios mexicanos dentro de México. Podría ser como un Odebrecht chiquito, ¿no? Sobornas para que te den contratos, sobre todo a Pemex, que ha sido, bueno, hemos visto un lugar donde se han dado muchísimos sobornos y donde ahora no es que hayan parado, simplemente han cambiado de manos. Distintas personas son los que hacen sobornos para seguir haciendo negocios con Pemex, sobre todo con Pemex Refinación, que está absolutamente quebrada. Y mientras tanto, el escenario de la seguridad tiene de todo. Detenciones de los mallitos, decomisos en Guerrero, Chiapas, Tijuana, asesinatos en buena parte del país y bueno, todo se mueve. Mientras detienen, continúa la inseguridad, Jorge. En Sinaloa, a 11 meses de iniciados los enfrentamientos entre Mayos y Chapitos, el gobernador Rubén Rocha dijo que se siente reafirmado en su cargo. Agradeció el apoyo federal y dijo que continuaría él en el cargo y que continuarían también los operativos. Son 4 integrantes de una célula criminal que operaba en Sinaloa para la Mayiza. Fueron detenidos en la carretera Culiacán-Los Mochis. Entre ellos está Jesús Miguel Avedaño Jiménez o Rosendo Avedaño, alias Chendo y Ol 16, líder logístico y operativo de la célula criminal, y Jason Ariel Tapia Cárdenas, alias El Flaco Avendaño, encargado del trasiego de drogas y de coordinar ataques contra grupos rivales y fuerzas de seguridad. A 11 meses del conflicto interno del cártel de Sinaloa, entre las facciones de los Chapitos y la Mayiza, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoce que los delitos de alto impacto continúan activos en el estado y que por ello los operativos seguirán. Una entidad en la que reportan 1,836 personas sin vida, entre asesinatos y hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas, incluyendo 59 menores, 1,834 desaparecidos, 6,500 reportes de robo de vehículos y un promedio de 20 despojos diarios. Tan solo este fin de semana, Sinaloa encabezó la lista con más homicidios dolosos al reportar 20 casos. A nivel nacional fueron 178 asesinatos. Este lunes, el homicidio de una niña causó indignación. Dulce, de 12 años, murió en Chalco, Estado de México, en un ataque armado luego de que un grupo de hombres ingresó a la fuerza a su casa, mató a 2 adultos mayores y a la pequeña. En medio de esta violencia, las autoridades federales decomisaron 5 toneladas de droga. El primer operativo se dio en Chiapas, donde desmantelaron un laboratorio clandestino con 2.5 toneladas de metanfetaminas. En Guerrero, aseguraron una bodega con más de 4 toneladas de precursores químicos. En Tijuana, detuvieron un tráiler que intentaba cruzar hacia Estados Unidos con 2.7 toneladas de drogas. Somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y en Campeche, la gobernadora Laida Sansores, luego de sus vacaciones en Ámsterdam, bueno, obviamente no quiere que la critiquen y no quiere que se diga que estuvo de vacaciones con el dinero que ha trabajado, porque nunca ha trabajado en otra cosa más que en la política. Y bueno, continúa para que nadie diga nada con la censura y las sanciones contra periodistas por criticarla, como ahí en Campeche el Poder Judicial local ya es prácticamente de ella, es incondicional, no importa que violen la Constitución y hasta las normas que la Suprema Corte ha establecido en días pasados respecto a la libertad de expresión. Eso sí,
Hubo un caso terrible en Campeche, una jovencita, una chiquita, fue violada por 3 juniors, 3 chavos que son muy cercanos a la administración de Laida Sansores. Por supuesto, ahí sí ella no dice nada, ahí la censura la aplica ella y bueno, no hay justicia. A la 4T no le gustan las críticas ni la libertad de expresión. Mientras a un sector se le castiga con mano dura y sin contemplaciones, a otro los verdaderos delincuentes gozan de impunidad. Este fin de semana, el Tribunal Electoral del Estado ordenó a los periodistas Carlos Martínez Camal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la gobernadora morenista Laida Sansores, porque a su consideración, las expresiones emitidas en su programa de análisis fueron vertidas en un contexto de violencia política en razón de género. Se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche por las expresiones que emití en el programa de YouTube y Facebook. Fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género en su vertiente de violencia digital y mediática. La sentencia del tribunal contra los periodistas no es un hecho aislado. El 1 de agosto, una juez ordenó al periodista Jorge Luis González Valdés y al periódico Tribuna abstenerse de hacer cualquier referencia a la gobernadora. Además, instruyó al tribunal para designar un censor que revise las publicaciones y comentarios del medio y periodista. Con esta medida, el diario digital no podrá publicar contenido en su página o redes sociales sin que antes sea avalado por el censor judicial. Este lunes entraron en vigor 3 criterios de jurisprudencia que protegen a periodistas, columnistas y articulistas frente a demandas civiles por daño moral y que a partir de este 11 de agosto son de aplicación obligatoria para todos los jueces en el país. Una de las tesis determina que cuando se trata de opiniones puras, juicios de valor que no son susceptibles de verificación merecen protección constitucional siempre y cuando versen sobre temas de interés público. En los criterios, la primera sala ratificó la real malicia que establece que el demandante debe acreditar ante un juez por la vía civil que la información publicada es falsa y que es de mala fe a sabiendas de su falsedad, por lo que no bastará con simplemente alegar daño. Como sea, Campeche es el mundo al revés. Mientras la gobernadora Laida Sansores manda a callar las críticas y disfruta de la justa medianía y austeridad republicana durante sus vacaciones en Ámsterdam, la joven Susan Sarabia, de 22 años, sigue exigiendo justicia luego de que fuera abusada sexualmente. De acuerdo con la estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, el 31 de marzo, 3 jóvenes vinculados al partido Morena la violaron grupalmente. La madre de Susan ha denunciado varias irregularidades. Entre ellas, dijo que desde el momento en el que su hija interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, los 3 hombres fueron notificados, por lo que pudieron esconderse. Indicó que estos sujetos tienen contactos con la Fiscalía Estatal y que la han tratado de sobornar para quitar la denuncia. Solo uno ha sido detenido. Bueno, ¿a quién le importa la Constitución, las normas de la Suprema Corte de Justicia que se tienen que aplicar a todo el país? La justicia no hay. O si existe, se otorga en muy bajas dosis. Lo mismo ocurre con las medicinas. Este fin de semana nuevamente hubo marchas en buena parte del país por el desabasto creciente de medicinas. Y el hecho es que a pesar de los cambios realizados, las medicinas siguen sin llegar. Y la molestia social, con toda la razón, es cada vez mayor. Hace 2 meses, Allison se despidió de su papá, quien por falta de medicamentos falleció de cáncer. Marchó por los que ya no están. Lo mismo hicieron decenas de personas para exigirle al gobierno federal el suministro de medicamentos oncológicos, quimioterapias y otros insumos clínicos. Así, desde la columna del Ángel de la Independencia, inició la movilización denominada Queremos Medicina. ¡No! La marcha avanzó con el apoyo de mucha gente que salió a su paso con globos blancos. Alzar la voz por todos los pacientes que no tienen medicamentos, no solo de cáncer, de cualquier enfermedad. Yo hago un llamado para que más familias no pasen por esto, que el medicamento llegue ya, que ya no nos estén dando a tole con el dedo hoy.
Así llegaron hasta la Plaza de la Constitución. Se apostaron frente a Palacio Nacional y el reclamo por el suministro efectivo de medicamentos se escuchó con más fuerza. Al final, todos entonaron el himno nacional y regalaron los muñecos de peluche a los niños. La puerta de Palacio Nacional no se abrió. Para ADN 40, Francisco Naranjo en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Y muy probablemente mañana desde la mañanera nos dirán que sí, que sí hay medicamentos, que simplemente son opositores al gobierno. Los que están marchando no son opositores. Podría ser usted en algún momento necesitar medicamentos y simplemente no hay. Y finalmente murió luego del atentado sufrido hace 2 meses el candidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe Turbay, en medio de un deterioro cada vez más para el gobierno de Gustavo Petro, que está llegando casi ya a su fin. La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de 2 meses. Desde su ingreso gravemente herido. Falleció el precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, luego de pasar 2 meses en cuidados intensivos. El pasado 7 de junio, Uribe Turbay fue atacado a balazos a plena luz del día, durante una de sus actividades de campaña en Bogotá. Desde ese entonces, estuvo internado en la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a múltiples cirugías. Sin embargo, fue el sábado 9 de agosto que la clínica informó que el senador y precandidato presidencial había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central. Este magnicidio revive el trauma colectivo de la sociedad colombiana, un país que creía superada la amenaza de muerte contra candidatos presidenciales. En 1989 y 1990 fueron asesinados 3 aspirantes presidenciales en una espiral de horror y violencia que postró al país. En esta ocasión, Uribe Turbay era fuerte crítico del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. De 39 años se convirtió en precandidato presidencial de la derecha para las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Desde el Senado, Uribe mandó un discurso centrado en la defensa de la seguridad y de las instituciones. Criticó la política de paz total con la que el gobierno había intentado negociar en paralelo con los diferentes grupos ilegales del país. Tras darse a conocer la muerte de Uribe Turbay, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el fallecimiento. Los alcaldes de Bogotá y Medellín anunciaron que se rendirán honores póstumos en su memoria. Miguel Uribe formaba parte de la generación de políticos como el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, que gobernó de 1978 a 1982. Vivió de cerca lo peor de la violencia desde esos años. Su madre fue la periodista Diana Turbay, secuestrada por narcotraficantes del cártel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar, y asesinada en 1991 durante una operación de rescate. Muy triste, en verdad. Descanse en paz, Uribe Turbay. Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, por supuesto, aquí en Todo Personal. Bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.